El 3, ¿verdad? Entonces, encontramos las ecuaciones, la corriente, voltaje y voltaje de la bobina para cada, para el circuito RL. Y tenemos que es la corriente 8 punto. 33.333. 8.33.333. ¿Está compartiendo? ¿Está ¿Perdón? escribiendo? ¿Está escribiendo? Es que no está Sí, lo compartiendo. que pasa es que siempre que les pregunto no se acuerdan, por eso ahora lo estaba viendo, para que no hubiera problema. ¿Por E a la qué? Menos 400. A la menos 400T más 8.33.333 y esto eran amperes. Es menos en el primer menos. En el primer 8. Menos 8 punto. Ajá, bueno, ahí está. El voltaje en la resistencia, por favor, ¿cuánto es? Menos 33.33.332 por E a la menos 400T más 33.33.332 volts. Ajá. ¿Y el voltaje en la bobina? De 33.333.332 Por E a la menos por E a la menos 400T. Bueno. ¿Cuál era el circuito al cual llegamos? Tenía una bobina, perdón, una fuente de voltaje de ¿cuánto? 33.33333. Bueno, 33.33.333. ¿Una resistencia de cuánto? De 4 ohms. Y una bobina de 10 milihenry. 10 milihenries. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento o cómo es una respuesta forzada siempre comparada con la respuesta libre, de tal manera que habría que hacer primero la tabulación para poder ver cómo se comporta cada una de las respuestas y poderlas analizar. De nuevo, la respuesta forzada, recuerden que tiene un valor constante cuando el tiempo tiene infinito, no se hace cero, sino un valor constante. ¿Cuál es ese valor constante? Pues es el valor de la fuente de excitación que tenga mi circuito. Entonces, esa va a ser la diferencia con respecto a la respuesta libre que se obtuvieron anteriormente. Ahora sí vamos a tener un valor constante y nunca va a ser cero, siempre es un valor constante. Tenemos que el tiempo va a ser ahorita vemos, la constante de tiempo de un circuito RL, siempre la misma, háblese de una respuesta libre, una respuesta forzada o una respuesta total, y es la bobina sobre la resistencia y las unidades son segundos. Con los datos que están en el pizarrón, ¿cuánto va a dar la constante de tiempo? L sobre R, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto queda? 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3, es decir, son milisegundos. Detalle, el tiempo que estamos viendo aquí es muy pequeño, aunque la gráfica se vea muy grande el tiempo, estamos hablando de 0.002 segundos. Aquí tendríamos apenas un segundo y ni siquiera lo tenemos, tenemos 2 milésimas de segundo, un tiempo exageradamente pequeño de trabajo para este circuito. Vamos a trabajar entonces en milisegundos
Y va a ser 0, una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 y 5 constantes de tiempo. Bueno, entonces, perdón, tenemos nuestras variables y hay que calcular cada una de ellas. ¿De qué manera? Vamos a tener que es, para el tiempo igual a 0, aquí tenemos a la corriente. Si el tiempo vale 0, ¿cuánto nos va a dar la corriente? Por favor, ¿me pueden decir? Díganme, ¿cuánto da si el tiempo vale 0? 0. 0. Para el voltaje en la resistencia, si el tiempo vale 0, ¿cuánto va a dar? 0 también. 0. ¿Y el voltaje en la bobina, si mi tiempo vale 0? Sería 33.300. Nada más dejamos un 33.322. decimal y lo vamos a redondear. Como no lo podemos redondear, lo dejamos en 33.3. ¿Sale? Nada más un decimal. Bueno, ¿qué está pasando? Esto es lo que está sucediendo y ahorita lo voy a escribir. Quedamos que en un tiempo igual a 0, ¿cómo se comporta siempre la bobina? Nada más en un tiempo igual a 0. ¿Cómo que se comporta la bobina? Como un circuito abierto. Como un circuito abierto. Entonces, si yo tengo un circuito abierto, ¿qué no hay en este circuito que tengo aquí que es consecuencia de este? ¿Qué no hay aquí? No hay corriente y no hay voltaje en la resistencia. En la resistencia, pero el voltaje en la bobina es el voltaje ¿de quién? De la fuente. De la fuente. Por eso es que en un tiempo igual a 0, cuando mi bobina se opone al paso de la corriente o haga ese cambio brusco de corriente, su impedancia crece tanto que la consideramos un circuito abierto, es decir, su impedancia es infinita y recuerden que no podemos medir el infinito o el valor infinito de una impedancia, no hay un medidor que tenga un valor muy grande, por eso lo consideramos como un circuito abierto. Y tenemos este circuito. ¿Qué va a suceder a la primer constante de tiempo? Es decir, cuando tenemos 2.5 milisegundos, han transcurrido apenas 2.5 milisegundos, lo que tenemos aquí conectado es una impedancia que ya no es infinita. Es una impedancia o una resistencia, si lo quieren ver así, que es grande, pero no infinita. O sea, es un valor que podríamos decir. ¿Y qué va a suceder con la corriente? Sería menos 8.33333 por E a la menos 1. Ya sabemos por qué a la menos 1, no lo voy a repetir, y si no, pues lo multiplican y les va a dar el resultado. Ya lo expliqué varias veces. Sería entonces menos 8.33333 por E a la menos 1, y ese producto más 8.33333 y nada más un decimal me dicen. ¿Cuánto queda, por favor? 5.2. Perdón, no te escuché. 5.2. 5.2 la corriente. El voltaje en la resistencia. Que sería lo mismo, bueno, entre comillas, sería ahora menos 33.33332 por E a la menos 1, y ese producto más 33.33332, ¿cuánto da? ¿Un solo decimal? 21.07. 21.1, porque era 0.7, pues entonces 21.1. Y el voltaje de la bobina, que sería 33.33332 por E a la menos 1. 12.2. 12 punto ¿qué? 2. 2. Bueno. Ajá. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué sucede? Que con esa primera instante de tiempo mi resistencia es grande, pero ya no es tan grande, que esa resistencia sumada a la de 4 me circula una corriente de 5.2 y por ello tengo el voltaje de 21.1 en la resistencia y de 12.2 en la bobina. Esta es una bobina, pero la estoy representando como una resistencia, por decir así, redonda, entre comillas, para poder trabajar con ella. Viene mi
segunda constante de tiempo. Y entonces la resistencia disminuye ahora al valor de lo que está en morado. ¿A qué me refiero? Es una resistencia más pequeña, pero aún así todavía influye en el resultado. ¿Cuánto me queda la corriente a dos constantes de tiempo, por favor? 7.2. 7.2. Sí. Bueno, el voltaje de la resistencia a dos constantes de tiempo. 28.8, 29. 28.9. 28.8. 28.8. Quedamos con una decimal, 0.8. A dos con la bobina, ¿cuánto quedaría el voltaje de la bobina? ¿Cuánto queda? 33.33.332 por I a la menos 2, por favor. 4.51. 4.5 nada más. Bueno, seguimos a tres constantes de tiempo que sería ahora un valor de la resistencia de la bobina que se hace más delgada todavía, que sería el grueso de lo que ahora está en azul, pero sigue teniendo una resistencia que se suma a la de la resistencia de 4. ¿Cuánto da la corriente, por favor, a tres constantes de tiempo? 7.9. 7.9. El voltaje de la resistencia a tres constantes de tiempo. Disculpe, profesor. Se supone que tiene que ir reduciendo, ¿no? La corriente. A ver, espérame. Ahorita lo vamos a analizar. Ahorita dame los resultados y luego vemos qué pasa. ¿Te parece? Ah, ok, entonces, permítame tantito. 23, 31.6. 31.6. ¿Y el voltaje de la bobina? 1.6. Sería 1.7, ¿no? Me imagino que después del 6 hay un 5 o un 6. Sí, 5. Ah, bueno, entonces lo dejamos en 1.7. Cuatro constantes de tiempo. Mi circuito, ¿qué le pasa a la resistencia de la bobina? Se vuelve más pequeña, pero todavía afecta. Es lo que está en verde, ahorita lo explico. ¿Cuánto da cuatro constantes de tiempo la corriente? 8.2. 8.2. No escuché. 8.2. 8.2. El voltaje en la resistencia, 32.7. 32.7. ¿Y el voltaje en la bobina? 0.6. 0.6. Vamos de nuevo. Ahora, vamos a cinco constantes de tiempo. A cinco constantes de tiempo, ¿qué decimos? Que ya la resistencia de la bobina es exageradamente pequeña. Y entonces, ¿cuánto da la corriente en la bobina, en el circuito, por favor? 8.3. 8.3. No es todavía este valor porque le faltan todos estos decimales. Nada más yo lo estoy cortando para que no haya problema. El voltaje en la resistencia, 33.1. 33.1. Aquí se nota más porque el valor es grande comparado con esto. ¿Y el voltaje en la bobina? 0.22. 0.2. ¿Qué está pasando? Recuerden que estamos hablando de una respuesta forzada, ¿sí? La respuesta forzada, ¿qué me produce? Primero, ¿qué le pasa a una bobina cuando se carga a corriente directa? ¿Qué le va a pasar? ¿En qué se debería de convertir? ¿En qué se convierte a corriente directa una bobina cuando se carga? Un ¿En un corto. En un corto? cortocircuito. En un cortocircuito. Quedamos que eso es cuando mi tiempo transcurre. ¿Cuánto tiempo va a ser? 5 veces mi constante de tiempo. En el primer instante ya quedamos que cuando el tiempo es 0, esto es un circuito abierto. Cuando transcurre una constante de tiempo que son 2.5 milisegundos, ¿sí? Tengo una resistencia de la bobina grande.
a una constante de tiempo y por eso me da estos datos. ¿Qué significa? Aumenta el voltaje de la resistencia, aumenta la corriente del circuito, pero disminuye el voltaje en la bobina porque su resistencia ya es más pequeña. Recuerden que por ley de Ohm el voltaje es I por R. Si la I no se está moviendo y la resistencia cada vez va disminuyendo, pues el voltaje también va disminuyendo. Si se disminuyen las dos, pues con mayor razón. Entonces, a una constante de tiempo era lo que estaba en café. Cuando pasan dos constantes de tiempo, que sería 2 veces este valor, la resistencia de la bobina disminuye. ¿Sí? Pero no es cero, porque todavía no se carga. Y tenemos una corriente mayor, porque ya tengo una menor resistencia en la bobina, pero se suma esta, y al dividir este valor entre estas dos, me da 5.2 amperes, 21.1 volts y así. Voy a dos constantes de tiempo. La resistencia de la bobina vuelve a disminuir, porque ya transcurrió más tiempo y ya se cargó más, y por eso aumentan los valores. 3 constantes de tiempo, o 4, perdón, tengo 4 ya. La resistencia todavía disminuye más, pero todavía no es cero. Hasta 5 constantes de tiempo, yo considero que la resistencia de la bobina es cero, entre comillas, porque todavía no lo es, puesto que me da un voltaje pequeñito y aquí me faltan valores. ¿Cuándo va a ser cero la resistencia de la bobina? Cuando el tiempo sea ¿qué? ¿Cero, no, maestro? ¿Cuando el tiempo sea ¿qué? ¿Cero? No. Si mi Cuando sea tiempo vale infinito. cero, sea infinito, nunca lo vamos a lograr. Por eso nos quedamos de nuevo en 5 constantes de tiempo, en donde si yo estoy diciendo que vamos con el voltaje, porque el voltaje máximo es el de la fuente. Si mi voltaje máximo era 3.3, ese era el 100%, ¿cuánto tengo en 33.1, que es el voltaje máximo de la resistencia? ¿Cuánto me da en porcentaje eso, por favor? 99.29%. Bueno, se dice que a 5 constantes de tiempo para una respuesta forzada siempre se tiene más del 99% del valor que queremos. Por lo tanto, nos detenemos ahí, ya que nunca vamos a llegar al 100%, eso solo lo vamos a lograr cuando el tiempo sea infinito, cosa que nunca vamos a lograr. Entonces, una respuesta forzada, se los dije, tiende al valor de una constante. ¿Cuál es el valor de esa constante? Pues el valor de la fuente de excitación, porque si la fuente de excitación es la que me está dando el resultado o la constante, no la podemos regresar porque ese sería el valor máximo. Entonces, eso es lo que pasa con las respuestas forzadas. Que tenemos una constante de tiempo, a pesar de que el voltaje de la bobina sí disminuye, porque quedamos que, ¿qué le está pasando a la bobina? De ser un circuito abierto con una impedancia muy grande, se convierte en un cortocircuito con una impedancia cero. En un cortocircuito, ¿qué sí hay? ¿Qué sí Hay puede ser? corriente. Hay corriente, por eso tenemos una corriente muy alta, que casi la que tenemos de la fuente. Pero ¿qué no va a haber en el corto? Voltaje. Voltaje. Eso tiende a cero. Pero solo en la bobina, porque es el comportamiento propio de la bobina. ¿Queda entendido ahora cómo se comporta un circuito RL en respuesta forzada? Sí, maestro. Profesor. ¿Sí o no? Sí. ¿O alguien tiene alguna duda o pregunta todavía? Si hay duda o pregunta, háganla, no se queden con la duda. No hay otra manera de que yo me entere si ustedes tienen alguna duda. Si no la externan. Pues, ¿hay dudas o preguntas? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces eso es lo que está pasando con mi respuesta forzada. Ahora tengo lo contrario.
mi respuesta no se hace cero, sino que tiende al valor de una constante. ¿Cuál es en realidad ese valor de constante que hablamos? Pues el valor de la fuente de excitación, porque es la que me va a proporcionar el voltaje máximo y la corriente máxima del circuito. Esa fuente de excitación. Tenemos uno. Bueno, vamos a tener que agregarle. No, no lo vamos a dejar en. No, sí le agregamos, porque luego ustedes se quejan, es que le faltó. Entonces mejor lo agregamos antes de que haya observaciones que no vienen al caso, pero bueno. Entonces permítanme. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro circuito, en donde aquí tenemos una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, 5 constantes de tiempo. Recuerden que esa gráfica, aunque se ve muy grande en cuanto al tiempo, es en milisegundos. O sea, no empecemos, es que es mucho el tiempo, no es cierto, ni siquiera tenemos un segundo en nuestros valores. Aquí está I de T y estos son amperes. ¿Cuál va a ser la gráfica? Bueno, el valor máximo que podemos encontrar es el que nos proporciona la fuente, que es 8.33, que más o menos estaría aquí. A ese valor es al cual yo aspiro llegar en un tiempo infinito. Nunca lo voy a lograr, pero me voy a acercar demasiado a él y es más que suficiente tener el 99%, más del 99% de 8.3, por lo cual yo digo que mi circuito ya funciona sin problema. Entonces, cuando mi tiempo vale 0, la corriente vale 0. Cuando mi tiempo vale una constante de tiempo, mi corriente vale 5.2. Cuando tengo 2 constantes de tiempo, mi corriente vale 7.2. Cuando tengo 3 constantes de tiempo, vale 7.9. Se va acercando al valor que yo quiero. Cuando tengo 4 constantes de tiempo, pues es 8.2, que se acerca más. Y cuando es 5 constantes de tiempo, pues casi es 8.33. No 8.3, sino 8.33.333. Y esta sería la gráfica que yo tengo de la respuesta. Mientras que en una respuesta libre se hace 0, ahora lo que yo tengo es, acá tengo mi corriente, y mi corriente, el circuito la ve constante. ¿Por qué? Porque mi bobina se carga a 8.3 amperes y se descarga en un instante de tiempo tan pequeño como 2 milisegundos. Se vuelve a cargar. ¿Cuánto es 2.5 milisegundos por 5, por favor? 2.5 milisegundos por 5. ¿Cuánto es? 12.5 milisegundos. 12.5 milisegundos. Es decir, cada 0.012 o 125 segundos, ¿sí? Vean el tamaño del tiempo. Mi capacitor se carga, se descarga en una constante de tiempo y se vuelve a cargar, ¿sí? Pero es tan rápido ese tiempo que el circuito siempre considera que hubo 8.33 amperes y sigue trabajando como si no pasara nada. Él no ve estos cargas y descargas si yo todo el tiempo en la bobina la estuviera conmutando, es decir, cargo y descargo, cargo y descargo, cargo y descargo. El circuito nunca se entera que hubo un instante de tiempo en el cual no tuvo corriente. ¿Por qué? Porque inmediatamente se volvió a cargar en un valor tan pequeño y por ello se tiene ese tipo de circuitos o se utilizan. El voltaje de la resistencia, ahora aquí no hay gráficas negativas. ¿Por qué?
porque todas van a llegar al valor de la fuente y el valor de la fuente siempre es positivo. La gráfica para el voltaje de la resistencia va a ser igual a esta gráfica. La que va a cambiar es la del voltaje de la bobina, porque la bobina se comporta como una respuesta libre. De un valor máximo de 33.3 volts, va a disminuir hasta casi ser cero cuando el tiempo sea infinito, por el tipo de respuesta que me está dando. ¿Y por qué tiene que ser cero? Porque se supone que la bobina se va a cargar a 5 constantes de tiempo, es decir, a los 12.5 milisegundos, la bobina ya se cargó y por lo tanto llega a cero su valor. Pasa de nuevo 2.5 milisegundos y la bobina llega a valores, de nuevo se podría volver a cargar, pero va a volver a llegar a cero y así se la pasa también todo el tiempo. Entonces esos datos o esos valores son los que se usan para circuitos RL y RC, o ese comportamiento más bien, para poder trabajar con ellos. Y entonces, tarea para el día miércoles, aplicaciones de circuitos RC, RL y RLC. Todas las tareas son a mano y me envían el archivo PDF de esa tarea. ¿Qué va a suceder? Me van a buscar aplicaciones, voy a inventar una, no necesariamente es esa. Un circuito RC sirve para arrancar un motor. ¿De qué manera el capacitor se carga? Eleva el voltaje para que se logre una corriente alta y pueda funcionar el motor. Después de que se estabilice, el capacitor queda cargado siempre al valor de la fuente. Se acabó, por eso es más que suficiente. ¿Para qué se usa y cómo lo hace? No quiero que me den explicaciones muy grandes, deducciones de ecuaciones matemáticas que ni me interesan. Me interesa que vean cómo se aplica, no qué tengo que hacer para deducir y llegar a los valores de voltaje, porque no lo vamos a hacer. Simplemente que ustedes se den cuenta que siguen existiendo muchas aplicaciones de circuitos RL, RC y RLC en cuestiones digitales, aunque se supone que estos elementos no son tan digitalizables como se quisiera, pero existen y por ello no las hemos dejado de ver. Y el comportamiento es lo mismo, lo que yo les mencioné. Si alguien quisiera hacer una corrección de esa curva en cuanto a tiempo o algo, pues necesita saber cómo funciona, porque si no, aunque la aplicación esté correcta, si usted no le meten las variables adecuadamente, pues les va a dar una gráfica bien loca y entonces luego no saben explicar qué pasó porque no saben qué sucedía. Cuando ustedes saben el comportamiento, pueden decir o indicar o explicar, ¿saben qué? Es que empezó siendo esto, se convirtió en esto hasta llegar a este punto en el cual ya tenemos este resultado. De eso se trata, el que ustedes conozcan cómo funciona algo, aunque en su vida lo puedan usar de nuevo, pero en un momento, si lo necesitan, repito, tienen las herramientas para poderlo realizar. Si no lo necesitan, pues qué mejor. Ojalá y de veras todo fuera nada más hablar y no hubiera matemáticas o no hubiera que hacer reportes o cálculos en un trabajo como para pasársela de manera feliz y contento. Entonces, siempre cuando ya tienen un puesto alto, tienen que estar reportando por qué no lograron la meta de lo que ustedes tienen, y si no saben eso, cómo explicarlo, pues siempre van a tener problemas hasta que de plano los despidan porque ustedes no sirven, nadie les entiende para qué están ahí. Entonces, por ello, debemos de conocer y tener herramientas que nos permitan explicar si las necesitamos, si en nuestra vida las volvemos a usar, pues qué mejor, pero si las necesitamos, ahí están. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? ¿De qué circuitos tenemos que investigar? Ya lo dije, RC, RL y RLC. Para el día miércoles, a más tardar a las 11 de la noche. Ya les dije, es a mano, le toman foto, la transforman en circuito PDF y me envían ese archivo, en un archivo PDF, perdón, y me envían ese archivo a mi correo. Pero, ¿preguntas o dudas?
No, profe. ¿No? No, profe. Entonces, a ustedes les toca hacer bien. Ya les dije que si no quieren hacer ninguna tarea, no lo hagan, porque para que tengan los 2 puntos de las tareas, me deben de entregar ya 2 tareas. Una que, bueno, me debieron de haber entregado ya. Esta sería la segunda tarea, porque la primera fue el resumen del tema. Esta sería la segunda. Antes de que se me olvide, el día 20 de septiembre me tienen que entregar la guía que envié. Ya deberían de poder terminar todas las respuestas libres RL, RC y RLC sin ningún problema, porque ya vimos cómo resolverlas. Ya pueden hacer las respuestas forzadas RL, y ahorita que terminemos de ver la RC, pues también ya van a poderla terminar. Por lo tanto, ya nada más quedarían las respuestas totales, que no son muchos ejercicios, para que terminaran su guía. Esa guía se entrega el día 20 de septiembre. Los archivos que siguen, que son 1, todos los ejercicios de clase y los ejercicios de YouTube pasados a su libreta, escritos a mano y después enviado el archivo como PDF, les da 1 punto más, que ya son 3 puntos. Y el otro, que es la participación, que es haber visto los videos de YouTube y haberles puesto un comentario, pues les da otro punto, si vieron todos. Quiere decir que ya tienen 4 puntos, ya nada más el examen sería para buscar los 2 puntos que les hagan falta, para si quieren pasar con 6. Si quieren más, pues lógico, tienen que sacar más calificación para que sea 10. Si no quieren hacer ninguna tarea, no las hagan, no se cansen, ni me cansen a mí, no hay problema. Si no quieren ver ningún video de YouTube, por eso estoy dando clase, para que no digan de que no vimos ningún ejercicio. Sí vimos uno, lo suficiente, y expliqué lo necesario para que resuelvan cualquier otro. Por lo tanto, pues, no vean ningún video de YouTube. El otro, pues también no hagan no pasen nada de lo que vimos ahorita a su libreta y tengan ahí en su celular y eso durante que dure el semestre, porque después los borran las imágenes de todos los ejercicios que les estoy enviando. Y no se preocupen, ocúpense por sacar 10 en todos los exámenes para que su calificación final sea de 6, puesto que todo está repartido. Entonces, no hay problema si no quieren hacer tareas, si no quieren ver videos, si no quieren transcribir los ejercicios. Ocúpense por sacar 10 para tener 6 al final. Y así nos evitamos conflictos de que es que deja mucho trabajo, deja hacer muchas cosas, no es la única materia. Lo estoy dejando con tiempo para que no se les junte. Si ustedes lo quieren hacer todo una semana antes, pues efectivamente es mucho trabajo. Pero bueno, esa es decisión de ustedes, porque yo estoy dando el tiempo suficiente para que resuelvan las cosas sin prisas y sin presiones. ¿Lo quieren dejar al momento? Adelante, pero no se quejen entonces. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? Maestro, yo tengo una pregunta respecto a la guía. Adelante. Verá, estaba haciendo los ejercicios y en el problema 3, no sé si yo estoy mal, lo más probable es de que sí, pero intenté hacer el ejercicio 3 y no me salió el mismo resultado que la guía. Mi pregunta es, ¿los resultados de la guía son absolutos? O sea, ¿están bien? Hasta donde yo me acuerdo, creo que sí, pude haberme equivocado, porque luego al cortar y pegar, y como luego se me olvida corregir el valor, pienso que ya lo corregí, podría ser que no, pero lo reviso, dices que es el 3. Sí, Yo maestro. lo checo y te aviso, o les digo a todo el grupo, les envío un mensaje al grupo de WhatsApp donde les diré, no, pues el resultado es correcto, ni modo, tiene que salir eso. O en este caso, tienes la guía ahí a la mano, por favor, escríbele, muéstrame el ejercicio 3. Claro, O maestro. déjame, permíteme un momento. Ya me acordé que yo lo puedo hacer, permítame, luego se me olvida que sí puedo. Entonces, estamos con el grupo, son el 3, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Espérenme, esta no es la guía. Ah, sí, aquí está la guía. Sí, no hay problema. Ejercicio 3 es este. Bueno, el único detalle es que te equivoques al reducir la resistencia. ¿De qué valor te sale la resistencia? Bueno, es que en un tiempo menor a 0, ya ve que la bobina se comporta como cortocircuito. Entonces, Sí. todas las resistencias que están con la bobina, pues no las tomamos en cuenta.
No. Entonces, lo que yo hice fue, pues, hacer bueno, me quedaron dos mallas, Bueno, por a así ver, decirlo, ¿no? espérame. La bobina se comporta como un cortocircuito. ¿Se desaparece alguna resistencia? Según yo, sí, ¿no, maestro? A ver, ¿cuál? Y dime por qué. ¿Cuándo podríamos quitar alguna resistencia? Si Cuando queda en está abierto, ¿no? paralelo Está al abierto. puerto, ¿hay alguna resistencia que quede exactamente, nada más esa resistencia en paralelo al corto? Ninguna. No. Ok, ahí está mi error. ¿Sí? Bueno, ya sabes cómo corregirlo. Gracias, maestro, y disculpe por atrasarlo. No, pues, para eso son las preguntas, ya se los dije, pues si no, qué chiste. Yo les hago por eso valga la redundancia, la pregunta de si tienen preguntas, pero pues si nunca me preguntan, pues yo no puedo adivinar si hay dudas. Entonces, todas las dudas me las pueden externar, voy a tratar de explicarlas, y si no me las sé, pues tendré que investigar para podérselas resolver. Siempre y cuando sea de mi materia. De otras materias no me pregunten porque cada quien, pues háganle saber al profesor que les está dando clase que no le entienden y no a mí porque yo estoy dando otra materia. Mientras sea de mi materia y de lo que yo estoy explicando, con todo gusto y sin ningún problema. Todas las dudas que tengan las resolvemos. Así sea de la guía, porque de eso se trata, de que la resuelvan, no de que empiecen, pues no le entiendo y por lo tanto ya murió. Pero si quieren dejarlo así, pues también no tengo problema. Ya les dije qué iba a pasar. Ocúpense por sacar 10 en el examen para que tengan buena calificación. Entonces, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? Muchas gracias, maestro. Por el momento creo que no. ¿No? Por el momento no. Vamos a continuar. Nos quedan 3 minutos, 2 minutos. Voy a finalizar esta sesión. Creo que no les he enviado la imagen. Déjenme, les envío la imagen de esta antes de finalizar la sesión. Y entonces empezaríamos con la respuesta forzada de un circuito RC. No les mandé el anterior, ¿verdad? Ah, no, pues está bien, porque ya teníamos la anterior. Quiero hacer la gráfica. Perdón, no me había dado cuenta. Ya, no, estamos correctos. Nos faltaban nada más las gráficas, ya habíamos calculado las ecuaciones, les habíamos dado valores, ya nada más era hacerlo. Bueno, entonces está correcto este lado. Ya con eso terminamos la respuesta forzada RL y entonces veríamos la respuesta forzada RC. Voy a finalizar la sesión por tiempo y empezamos una nueva. Con el análisis tendríamos un circuito RC. Detalle, no vamos a hacer ahora un circuito tan complicado. De todas formas voy a hacer unos videos en YouTube, luego se los envío, con circuitos más complicados para que no importa el tiempo que yo consuma, ustedes puedan ver y sacar lo que se necesita. De la guía les dije que el primer ejercicio debe de ir completo. Además, en el primer ejercicio hasta las gráficas pido. En los demás ejercicios ya no, porque con uno que ustedes aprendan a hacer bien, pues me imagino que les queda la idea de todo lo que hay que hacer para los demás. Vamos a hacer, o con esto voy a hacer el ejemplo. ¿A qué me refiero? Que como se haga ahorita este ejercicio, sería como se tendría que hacer el primero de respuesta forzada. ¿Sí? Mientras que todos los demás, ¿qué va a suceder? Les voy a explicar aquí qué va a pasar. Entonces, el primer ejercicio de cada respuesta, hablando de respuesta libre RL, respuesta libre RC, respuesta libre RLC, respuesta forzada RL, respuesta forzada RC, respuesta forzada RLC, respuesta total RL, respuesta total RC, respuesta total RLC. Únicamente el primer ejercicio es todo el desarrollo matemático para llegar a las expresiones. Y después encontrar los resultados y hacer las gráficas. El segundo ejercicio, vamos a llegar a tiempos mayores que 0 y ya no vamos a hacer más que tomar la expresión que ya se encontró y aplicarla. Ahorita les explico con calma con esto. Entonces, vamos a empezar. Tenemos este ejercicio en donde el enunciado sería, perdón que lo escribo a un lado, se me olvidó escribirlo primero. Sería determinar I de t, la corriente
el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina, perdón, ¿cuál bobina? El voltaje del capacitor y la carga del capacitor para tiempos mayores que 0. Entonces, tenemos esas 4 variables, hay que determinarlas para tiempos mayores que 0. Y una vez que se obtenga la ecuación para un circuito RC, el que está aquí, serie, ya no vamos a tener que hacer siempre lo mismo, porque ya cualquier circuito serie lo vamos a poder resolver RC con las ecuaciones que vamos a encontrar. ¿A qué me refiero? Que si ustedes quieren hacer 20 ejercicios RC completitos con todo el desarrollo matemático, pues en todos van a llegar a la misma expresión. Lo que va a cambiar es el resultado al momento de sustituir los datos de cada uno de los ejercicios. Pero el desarrollo matemático nos va a dar siempre la misma expresión para resolverlos. Entonces, por tener aquí interruptores, empezamos en tiempos menores que 0. Aunque ya sabemos que todas las respuestas forzadas en tiempos menores que 0, ¿cómo va a ser el valor de sus condiciones iniciales? Decimos que, ¿qué decimos de las condiciones iniciales? Que no hay. Que no hay, es decir, no existen condiciones iniciales. En una respuesta forzada nunca puede haber condiciones iniciales y aquí lo estamos viendo. Mi interruptor está abierto, no circula corriente, nunca se carga el capacitor en tiempos menores que 0. Empezamos en tiempos iguales a 0 y recuerden que ¿cómo se comporta el capacitor en tiempos iguales a 0? Como un corto. Como un corto, significa que en ese tiempo podríamos calcular la corriente del capacitor de ser necesario. En este caso no lo requerimos, por ello no lo vamos a hacer. Si fuera necesario, ya lo vimos en los otros circuitos cómo sería, pero si no, no lo hacemos, que en nuestro caso, y decimos ahora que el interruptor que está abierto lo vamos a cerrar. Y ya podemos trabajar en un tiempo mayor que 0, en donde vamos a analizar el circuito que nos queda una vez que cerramos el interruptor. Y lo que tenemos es una fuente de voltaje de 40 volts, una resistencia de 10 ohms y un capacitor de 450 microfarad. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que darle sentido en función de la fuente a la corriente del circuito para poder aplicar, es decir, ya que tengo esto, si no lo tuviera ese circuito, tengo más de una fuente, tengo más de una resistencia, más de un capacitor, recuerden que hay que reducir. Si ya se hizo la reducción y me quedó un solo capacitor, pero mi circuito está tan complicado que no puedo resolver a las resistencias o no las puedo reducir a las resistencias y las fuentes tampoco, pues entonces lo que sigue es aplicar Thevenin, porque siempre que ya tengamos un circuito en donde tenemos un solo capacitor, aunque los demás elementos no los podamos reducir, con eso nos conformamos y entonces aplicamos Thevenin considerando al capacitor como carga, quitamos el capacitor y calculamos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que siempre, no importa el circuito que se tenga, va a terminar siendo una fuente de voltaje en serie con la resistencia, porque nada más vamos a tener resistencias, y después le conectamos la carga, que sería el capacitor, y ya tenemos el circuito RC para tiempos mayores que 0 que necesitamos. Recuerden que en una respuesta forzada siempre debe de haber una fuente de excitación porque el valor de la constante a la cual vamos a llegar pues, es el de la fuente. Por eso no la podemos rebasar, porque si yo tengo 40 volts, es imposible que pueda lograr más de 40 volts al final, ¿sí? Porque nada más tengo una fuente de 40 volts. Entonces, ya que obtenemos este circuito que es único, donde debe de ser RC, no dice resistencias y capacitores, sino resistencia y capacitor, y una fuente que de preferencia es voltaje porque tengo un circuito serie, entonces empiezo con mi análisis que siempre va a ser el mismo. ¿Y cuál es ese? Pues voy a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, ¿qué tenemos? Pues que el voltaje
La suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0, en donde tengo que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor menos el voltaje de la fuente de excitación debe de ser 0. Ya lo expliqué, ya les dije por qué con el RL. Se aplican leyes de Kirchhoff, se siguen las caídas de tensión que son positivas y como la fuente es una subida, por eso siempre es negativa. Bueno, lo mismo sucede con el RC, nada más cambiamos de elemento. En vez de tener la bobina es el capacitor, pero la polaridad sigue siendo la misma. Como debemos de llevarla, pues esta se queda como más menos, sigo mi corriente, voy de más a menos positivo, de más a menos positivo, de menos a más negativo y así va a ser siempre. Entonces, ya sabemos también que en el tiempo cualquier resistencia, el voltaje el voltaje de cualquier resistencia en el tiempo siempre va a ser a la resistencia por la corriente. Y el voltaje de cualquier capacitor en el tiempo, pues siempre va a ser 1 en C de la integral de la corriente diferencial del tiempo. Este término que es constante porque es de una fuente, que ya conozco su valor, lo paso del otro lado de mi expresión y me va a quedar positivo y es E, o el valor de mi tensión o de mi fuente de voltaje, como lo quieran representar. Y nuevamente, se los he repetido y se los voy a seguir repitiendo hasta que a ustedes les quede claro y no empecemos con que, no, yo lo vi con otra forma y por eso no lo puedo resolver. No importa cómo lo representen, en vez de una E, si escriben VFDB, es decir, voltaje de la fuente de voltaje, estamos hablando de lo mismo representándola de forma distinta. Bueno, ¿qué ventaja tenemos? Primero, por ser un circuito serie, ¿cuál es la variable que es la misma para todos los elementos? La corriente en el tiempo. La corriente, y esa es una gran ventaja para resolver mi circuito. La corriente es la misma, y al ser la corriente la misma, entonces mi problema que tengo ahorita es eliminar la integral y no puedo derivar mi expresión. ¿Por qué? Porque si yo derivo, como tengo una constante, la derivada de una constante es 0 y desaparezco el valor de la fuente y entonces ¿cómo calculo todo? Si debe de estar en función de este valor, que es la que me va a dar el voltaje y la corriente para mis elementos. Por eso es que no la puedo desaparecer y por ello no puedo derivar mi expresión nada más derivándola para quitar la integral. Aquí es diferente, aquí sí tengo que hacer otro trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Pues tengo que realizar un cambio de variable y para mi ventaja tengo dos variables que yo puedo cambiar y que me van a dar el resultado. Uno es que la corriente del capacitor ya se sabe que es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. ¿Por qué no me importa hablar de la corriente del capacitor? Quedamos que todos mis elementos, ¿cómo están conectados? Sería. Sería. Yo conozco la corriente del capacitor, conozco la corriente de ¿quién? Del circuito. Del circuito de todos los elementos por estar conectados en serie. Por eso no me importa, pero con que conozca una para sustituir es más que suficiente. Pero no es solo la única variable que yo conozco. También sé que la corriente del capacitor en el tiempo es igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Entonces, yo puedo hacerlo con una u otra, es completamente indistinto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la corriente del capacitor. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo hago a través de la carga, la primera ecuación que yo voy a poder obtener pues, es la carga del capacitor. Por lo tanto, a partir de la carga del capacitor voy a tener que calcular la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje del capacitor. Si yo lo hago con la otra ecuación que me está derivando al voltaje del capacitor, pues entonces yo lo primero que voy a obtener es el voltaje del capacitor. Y a partir del voltaje del capacitor, que no va a cambiar si lo hago con la carga o con el voltaje del capacitor, voy a tener que obtener la corriente, el voltaje de la resistencia y la carga. Pero de todas formas las ecuaciones van a ser las mismas para un circuito serie RLC. Entonces, ustedes díganme con qué corriente del capacitor quieren trabajar, con la que está como derivada de la carga o con la que está como derivada del voltaje. ¿Con cuál? De la carga.
de la carga. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Haciendo cambio de variable, ¿sí? O realizando un cambio de variable, ¿a qué me refiero con variable? Bueno, mi variable a calcular aquí era la corriente. Voy a cambiar esa variable para que yo pueda resolver el circuito. ¿De qué manera? Ya sabemos que la corriente, no le voy a escribir del capacitor porque puede ser la corriente de la resistencia o del circuito, ya que están en serie. Pues eso la dejo como IDT. Va a ser igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y entonces, pues se tiene, ¿qué tenemos? Pues que la resistencia, por estar en serie, también tiene esta corriente y la puedo cambiar y digo que es mi resistencia por la derivada de la carga con respecto del tiempo más 1 en C de la integral de la derivada de la carga con respecto del tiempo, diferencial del tiempo, va a ser igual a mi fuente de excitación. Con eso, ¿qué logré? Pues eliminar esta integral con esta derivada, esta diferencial con esta otra, y entonces ya me queda una ecuación diferencial, digo que es R, derivada de mi carga, con respecto del tiempo, más 1 en C por la carga, va a ser igual a la fuente de tensión. Yo ya podría trabajar con esta ecuación, porque yo ya tengo lo que quería, que es una ecuación diferencial de primer orden, no homogénea. Pero ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden, tanto homogéneas como no homogéneas, por lo tanto no debe de ser problema resolverla independientemente en la forma que se vean. Y por ello, de nuevo, para yo simplificarla, y a lo mejor a mí me da pavor ver derivada con respecto del tiempo, y digo que es más fácil utilizar un operador donde yo establezco que en vez de la derivada, que sigue siendo una derivada, yo jamás estoy dejando de derivar, simplemente lo escribo de forma distinta. Digo que mi derivada con respecto del tiempo va a ser una D. ¿Para qué? Para simplificar mi expresión, no ver una derivada, sino una D, que aunque sigue siendo la derivada, quizás no me produce tanto problema para al tratar de resolverla como ver la derivada. Por eso hago ese cambio de variable. Si no se quiere hacer y se quiere trabajar con la derivada tal y como está, pues se puede hacer, no pasa nada, vamos a llegar al mismo resultado haciendo un proceso distinto, pero que el resultado no lo va a cambiar. ¿Preguntas o dudas? Todo bien, maestro. Todo bien. Todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta expresión que era la que yo tenía, la voy a modificar para que a mí no se me haga complicada, aunque sigue siendo la derivada. Pero quizás, como la veo distinta, digo, pues, si está bien fácil resolverla, aunque estoy haciendo el mismo trabajo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues digo, es R por la derivada con respecto del tiempo de la carga. Más 1 en C por la carga es igual a la fuente de tensión. Entonces, todavía la voy a ver más tranquilita, de tal manera que digo, bueno, pues sería R por D más 1 sobre C por la carga va a ser igual a E, es decir, factorizo. Y todavía la puedo simplificar más. ¿De qué manera? De que recuerden que siempre mi valor D, que para mí es la raíz, que igual habrá quien escriba una R, igual habrá quien le escriba una P, igual habrá quien le escriba una S a esta variable para encontrarla. Repito, sigue siendo la raíz, no importa qué letra o cómo la represente yo. Como yo quiero que este coeficiente sea 1, pues entonces toda mi expresión la divido entre la resistencia para que me quede D, que es una derivada con respecto al tiempo, 1 entre RC, porque es cada término, por la carga, es igual a E sobre R. Y esta es la expresión más simple para mí, que me va a dar la solución, y no es más que una ecuación diferencial de primer orden, porque no la hemos cambiado, no homogénea. Simplemente la estoy simplificando para que mis soluciones me cuesten menos trabajo. Y cada vez que tenemos una ecuación diferencial no homogénea, vamos a tener que obtener
como le hayan llamado, ya les dije que yo lo conozco como la solución homogénea, que en este caso, para circuitos eléctricos será diferente, para control será diferente, para electrónica será diferente, pero se los tendrán que especificar. Aquí, ¿qué sucede? Esta solución siempre la vamos a hacer, a obtener, considerando que las fuentes la fuente, porque no puede haber más, recuerden que solo puede haber una, la fuente de excitación se iguala a cero. ¿Qué pasa cuando mi fuente de excitación, que es esta, que es de tensión, yo la igualo a cero? Pues el resultado me da cero y por lo tanto mi ecuación se convierte en D más 1 sobre RC por la respuesta de la carga homogénea, por eso le agrego la H, es igual a cero. Porque yo ya logré tener una ecuación igualada de cero, que es una ecuación homogénea. ¿Qué sabemos? Donde la respuesta de esta expresión que acabo de escribir, pues tiene que ser la carga homogénea, me tiene que quedar igual a una constante por E elevada a la raíz, que es la D, multiplicada por el tiempo. Detalle, en este caso, estamos calculando una parte de la solución, no podemos encontrar el valor de la constante en esta respuesta. Únicamente vamos a determinar el valor de la raíz porque es la más fácil o nos va a dar el resultado más fácil. Al momento que lo igualamos a cero, la raíz que queremos obtener sale de una manera muy rápida. ¿Cómo es ello? Bueno, pues entonces, si queremos el valor de D, ¿qué significa? Este término que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado y toda cantidad que divide a cero me da cero, por lo tanto nada más me queda D más 1 sobre RC es igual a cero. Despejo la D y me va a quedar que la D va a ser igual a menos 1 sobre RC. Y no me complico la vida para encontrar ese resultado. Ya lo obtuvimos sin hacer gran proceso matemático, simplemente un despeje y podemos avanzar. ¿Qué va a suceder? Ya encontramos el valor de la raíz, pero el valor de la constante no lo podemos obtener hasta que no tengamos la ecuación completa de mi carga y yo nada más tengo una parte. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Decimos se tiene, pues ya logramos encontrar un dato en el cual decimos que la carga homogénea en el tiempo pues va a ser igual a una constante que todavía hay que determinar multiplicada por un exponencial elevada a una raíz que ya encontramos que es menos 1 sobre RC por T. Y pues ya acabamos con la solución homogénea, pero nos falta la solución particular. ¿Cuál es el detalle siempre de la solución particular? Bueno, que la variable que queremos encontrar, que es la carga, le agregamos el signo, la letra P para decir que la solución particular siempre es igual a una constante. ¿Por qué? Porque esta respuesta se obtiene a partir de las fuentes de excitación que tiene el circuito y esos son valores constantes. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser una constante si yo ya conozco el valor. No es algo que desconozca. ¿Y qué sucede? Partimos de la misma ecuación de la que queríamos obtener el resultado. ¿Qué significa? Pues que tenemos que es D más 1 sobre RC por la carga particular y es igual a E sobre R. Primer detalle, quedamos que la D que es, todavía está en el pizarrón, no, pero una de esta D que es una ¿qué? Raíz. No, es una Derivada. ¿qué? Derivada. Y este valor es una ¿qué? Aquí está en el pizarrón. Constante. Constante. La derivada de una constante, ¿cuánto da? 0. Pero pues, este término se hace cero y eso me permite despejar lo que queremos y decimos que Q P de T pues, es igual. Primero es E entre R. Este término está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, se eliminan
Y por ello decimos que la carga particular, la respuesta particular va a ser igual a el voltaje por la carga, que si se dan cuenta es la forma en que se obtiene la carga de cualquier capacitor, el voltaje por su carga. Aquí lo estamos generalizando y es a partir del voltaje de quién, pues el voltaje de la fuente de excitación por el voltaje del capacitor, y con eso tenemos la carga particular. ¿Preguntas o dudas hasta acá? No, profe. No, bueno. Entonces, ya que obtuvimos la solución homogénea y la solución particular, podemos continuar, todavía no hemos encontrado el resultado, pero ya podemos continuar con la solución. Ahora sí, porque nos falta el valor de la constante, no hemos dejado de trabajar en tiempos mayores que 0. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que la carga, la solución de la carga debe de ser igual a la solución homogénea más la solución particular. ¿Qué significa? Que mi carga va a ser igual a una constante por una exponencial elevada a la -1 entre RC por T más E por C. ¿Qué me falta? La constante. ¿Cómo calculamos siempre el valor de la constante? Que nunca se lo escriben, nada más les dicen que se igualan a condiciones iniciales. Bueno, porque evaluamos a la carga en un tiempo igual a 0. Y aquí atiéndanme para que quede más que explicada esa parte. Estamos trabajando en tiempos mayores que 0. ¿Qué significa? Que en realidad la carga que vamos a obtener, si es en un tiempo 0, pero le agregamos el mayor que 0 porque estamos trabajando en tiempos mayores que 0, sí la vamos a igualar en este tiempo, en un tiempo igual a 0. Y hay que recordar que las cargas en tiempos mayores que 0 deben de ser iguales a las cargas en tiempos menores que 0. ¿Qué valor de carga obtuvimos y por qué? ¿Qué dijimos de las condiciones iniciales? Porque las condiciones iniciales son en tiempos menores que 0. Este circuito, ¿cuál es el valor de las condiciones iniciales? No hay condición No. inicial. No hay condiciones iniciales, por lo tanto, ¿su valor cuánto es? 0. 0. Siempre que no se tengan, pues es 0. Y por ello, aquí, que vamos a evaluar en un tiempo igual a 0, lo que nos quedaría es que la carga en un tiempo 0, que si lo queremos aclarar más, sería 0 más, porque estamos en tiempos mayores que 0, aunque evaluamos en igual a 0, va a ser igual acá, porque nos queda E a la 0 es 1, más S. Y entonces ya sabemos que por no tener condición inicial, pues va a ser la constante más E por C igual a 0. Y entonces la constante es igual a E por C. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? No, profe. No, profe. Bueno, pues ya tenemos todo. Por lo tanto, la ecuación que necesitábamos encontrar para darle solución. ¿No sería menos? ¿Qué pasó? Sería menos E por C. Ah, sí, perdón, gracias. Qué bueno que me corregiste antes de continuar. Gracias por la corrección. Efectivamente es igual a menos E por C. Entonces, por lo tanto, la expresión que vamos a obtener y que siempre va a ser la misma para cualquier circuito C serie, va a ser esta, que sería la que se tendrían que aprender nada más, y a partir de esta ya pueden calcular todo lo demás. Detalle, si nos hubiéramos ido por el voltaje del capacitor, pues se tendría que aprender primero la del voltaje del capacitor y a partir de ella íbamos a obtener las mismas ecuaciones que ahorita vamos a obtener, se hubieran obtenido, no cambia. Y con eso voy a retomar lo de la guía. El primer circuito que se haga de respuesta RL, RC o RLC libre, forzada o total, va a tener que contener todo el proceso matemático hasta llegar a la expresión que queríamos encontrar. El segundo circuito, y además las gráficas, porque creo que las pedí. El segundo circuito de la guía
para la respuesta libre, la respuesta forzada y la total RL, RC y RLC, llegando al tiempo mayor que cero, ya teniendo el circuito que sabemos que es una sola fuente de voltaje, una sola resistencia y una sola bobina, ya llegando a ese circuito, únicamente vamos a escribir, o van a escribir, perdón, la ecuación que ya se conoce y que es única, y ya sustituyen datos. Ya no vuelven a escribir todo, porque siempre va a ser lo mismo, no tiene caso que lo repitan, pero sí que sepan de dónde sale la expresión. Como ya lo hicieron con el primer ejercicio, para todos los demás, todas las respuestas forzadas RC, llegamos al circuito simple y ya no escribimos todo el proceso matemático, nada más vamos a escribir que la carga es igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por E a la menos 1 sobre RC por T más E por C y son coulombs. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a sustituir datos. Tenemos que nuestra tensión del circuito, la carga va a ser igual a menos la tensión que es 40. 40 por 450 microfarad, que es el valor del capacitor. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 40 por 450 exponente a la menos 6. 0.018. 0.018. 18. Por E a la 1 entre RC, R vale 10 y C vale 450 micros. Este, 22.222. 22.222. Punto 22 periódico. Nada más. Punto 22, ahí lo dejamos. Más 0.18. Y ya obtuvimos el valor de la carga. Ahora, con este dato, nos faltan las otras tres variables. ¿Qué Yo pasó? tengo dos. En el exponente yo tengo 222.222 periódico. Ah, no sé, a ver los demás. Sí, está bien el Sí. segundo resultado, maestro. Y el segundo Profesor. 222, mayoría de votos. 222, hay que ver si no estuvo mal escrito algo, un punto decimal o algo. 222.22 T más 0.18 y son coulombs. Ahora sí, eso fue lo que quedó. ¿Sí? Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, detalle. Con este valor, yo voy a obtener todo lo demás. Profesor, Con las variables que me hacen falta. ¿Qué pasó? corrección, ¿no sería 0.018 en ambos? No sé, me dijeron 0.18, ¿no? Yo A mí tengo me eso. da 0.018. Ah, bueno, entonces 0.018. Por eso, corríjanme antes de continuar. Hasta donde yo me acuerdo me dijeron, o yo escuché mal, puede ser que yo haya escuchado mal y me lo dijeron bien, también. No me aparto de esa realidad, entonces, pero por eso lo vamos a corregir ahorita. Si me equivoqué, pues es 0.018. Es decir, 0.018. Ahora sí, ya no hay errores. ¿Ya todo está corregido? Sí, todo está bien. Bueno, pues con ese dato tenemos que calcular todo lo demás. ¿Cuál sería, en orden de dificultad, de acuerdo a las ecuaciones que ustedes ya saben, pero que nunca se acuerdan? Y por eso dicen, no, pues no sé qué hacer, aunque ya lo saben, pero nunca se acuerdan, y ahorita las estamos recordando. ¿Cuál podríamos calcular primero? ¿El voltaje del capacitor? ¿El voltaje de la resistencia? ¿O la corriente del circuito con el dato de la carga? La corriente del circuito, De la corriente. ¿Qué tendríamos que hacer? la derivada de la carga. Exactamente. Entonces, sí saben qué hay que hacer. Para poder encontrar la corriente del circuito, que por ser un circuito serie es la misma para todos, no importa que estemos obteniendo la corriente en el capacitor, aquí escribí una bobina y tampoco me dijeron,
sería la misma para todos por estar en serie. Entonces, este término que es una constante, pues, se deriva y vale 0. La derivada de una exponencial está muy sencilla, que es el valor del exponencial por el valor que tenemos aquí, es decir, menos 0.018 por menos 222.22.222 para que se cierre mejor. ¿Y cuánto nos da, por favor? 4. 4, si tomamos más decimales y no dejamos esto. Por eso les dije 22.222 sería 4 por E a la menos 222.22 T y son amperes. Bueno, conforme vamos avanzando, nos vamos simplificando. Ahora ya tenemos a la corriente, que la borré, déjenme escribirla, o no la escribí, que sería la derivada de la carga con respecto del tiempo y va a ser igual a 4 por E a la menos 222.22 T y son amperes. Ya tengo la corriente del circuito. Ahora me faltan el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia. Con los datos que voy obteniendo, porque no necesariamente tengo que volverme a regresar a la carga, sino con los datos que yo voy obteniendo, ¿cuál sería más fácil de obtener? ¿El voltaje de la resistencia o el voltaje del capacitor? El voltaje de la El resistencia. voltaje de la El resistencia. voltaje de la resistencia. ¿Qué aplicamos para obtener el voltaje de la resistencia? La multiplicación de la resistencia por I de T. Por la corriente. Entonces, mi resistencia vale 10, mi voltaje vale, perdón, mi corriente vale 4, mi resistencia vale 10, pues me va a dar 40 por E a la menos 222.22 T, pero son volts. Y por último, ¿quién nos falta? El voltaje del capacitor. Ya no hay de dónde escogerlo, o sea que aunque no quisiéramos, pues hay que utilizar ahora para encontrar el voltaje del capacitor. ¿Cuál es la ecuación más simple que nos permite encontrar el voltaje del capacitor? Porque no vamos a usar la integral, pero ¿cuál podemos usar con los datos que están aquí, que es más simple para encontrar el voltaje del capacitor? El voltaje de la resistencia. ¿Cómo? Sigue aplicando LKV. ¿De leyes de Kirchhoff de voltaje? Haciendo el despeje de las leyes de Kirchhoff de voltaje que escribimos. Así se me ocurre. ¿Perdón? Bueno, sí es correcto. Todavía hay una más simple. No sé. Ahí vamos a hacer más operaciones. Hay una expresión que nos permite obtener el voltaje del capacitor de forma más rápida. ¿De dónde partimos? Acuérdense, con los datos que están ahí. ¿A quién usamos para obtenerlo? Al voltaje de la resistencia. En función del capacitor, más que los otros. Bueno, porque si no se nos acaba el tiempo. ¿A qué es igual la carga? Casi lo tienen aquí. ¿A qué es igual la carga? ¿El capacitor por el voltaje? La capacitancia por el voltaje. No, por el voltaje del capacitor. Si queremos el voltaje del capacitor, ¿va a ser igual a quién? La carga entre la capacitancia. La carga entre la capacitancia. Si yo divido la carga, vamos a dejar esta, entre la capacitancia nada más le quito ¿qué a cada término? La fuente de voltaje. No, a ver, chéquenle bien, no se trata de inventar, acá tienen, y acá está la carga. Si la dividimos entre eso, ¿qué nos queda nada más? ¿Qué término le quitamos a la expresión? El capacitor. Solo se Capacitor, así es. Si tengo E por C y lo divido entre C, pues se va la C. ¿Y qué me queda? Menos 40, porque nada más me va a quedar la fuente, por E a la menos 222.22 T, más 40. Y ya obtuvimos todas las expresiones para resolver ese circuito. Cuestión de tiempo. Aquí le dejamos
Nos vemos el día miércoles. Hay una tarea, ya saben que el día 20 de septiembre se entrega la guía, el 23 de septiembre se entregan los ejercicios, el archivo de los ejercicios de YouTube y de su libreta, perdón, y de aquí de clase. Y el día miércoles, que es ¿qué día es miércoles? Estamos hoy ¿a cómo estamos hoy? Hoy es 6. A 6. ¿Perdón? A 6, entonces sería el 8. El día 8 se entrega ¿qué aplicaciones tienen los circuitos RC, RL y RLC? ¿Sí? Y su pequeña explicación. ¿Dudas, preguntas? Terminamos el día miércoles este ejercicio. Falta hacer las gráficas y la tabulación y explicar qué pasa. Eso lo hago el día miércoles y empezamos con la RLC. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, profesor. Todavía no. Profesor, gracias. Bueno, envío esta imagen, pero si ya